y la que es artificial. La artificial se llama también amniorexis y se hace con el amniotomo. A veces necesitamos romper las membranas para que el trabajo de parto acelere un poco su curso. A veces eso tiene que verse de una manera muy especial porque no conviene romper las membranas si el feto no tiene dilatación avanzada al cérvix y si el feto no está lo suficientemente encajado. Si nosotros rompemos las membranas artificialmente y el feto no hay dilatación adecuada y el feto no está encajado, se puede prolapsar. Por eso, llévense esta idea de que romper las membranas de una manera artificial o instrumental se llama amniorexis, se hace con el amniotomo y tiene sus indicaciones especiales. No estén rompiendo las membranas de todas las mujeres en trabajo de parto porque pueden tener problemas con prolapso de cordón se salga antes. Entonces vean ustedes que antes que nazca el feto se debe romper las membranas, pero lo ideal es que sea dentro ya del trabajo de parto. Si no es cuando hay trabajo de parto, sería ruptura prematura. Y la ruptura prematura es otra parte que vamos a ver después. Entonces, la ruptura que se da en el trabajo de parto es la ruptura adecuada, que se rompan durante el proceso de dilatación. ¿Ok? Ese sería lo ideal. Ya veremos el término de ruptura prematura de membranas, pero es la que se realiza, la que ocurre antes del comienzo del trabajo de parto y pone en riesgo la vida del feto. Después de la ruptura, hay pues salida de líquido amniótico y esta salida puede ser lenta o brusca, a veces sale muy rápido, sobre todo y en abundancia, si es que el feto no está con dilatación adecuada o con adecuadamente, no está encajado. De algún miembro fetal o del cordón umbilical. Ojo entonces, porque como les decía, la rotura de las membranas va a ocasionar la salida brusca del líquido y en esa salida que se genera, en esa corriente de salida que se genera, puede arrastrar un pie, puede arrastrar una mano o puede arrastrar el cordón umbilical. Hay que estar muy pendientes cuando suceda membranas. Lo más común cuando ocurren problemas con el cordón umbilical, con el prolapso de cordón, es que se rompan las membranas sin que el feto esté encajado o con poca dilatación del cuello. La ampliación, otro de los fenómenos pasivos del trabajo de parto, es la ampliación del canal. De alguna manera, las partes blandas del canal del parto se van a distender, se van a volver más con la capacidad de abrirse, de poder permitir la salida de la cabeza fetal y del resto del cuerpo. Así es que la vagina, el anillo himeneal, la vulva y el periné se distienden progresivamente como consecuencia del descenso de la presentación y de la bolsa amniocorial si todavía está conservada. Al final del parto, el diafragma muscular que está siendo representado por los músculos elevadores del ano y los músculos isquiococcígeos ceden y se observa un abombamiento de la región retroesternal del periné y la distensión del ano. ¿Okay? Entonces, hay un abombamiento del periné y la distensión del ano. Y entonces esto nos habla de que hay una ampliación del canal, hay una distensión progresiva de las partes blandas de vagina, vulva y periné. Ya vamos a ver cómo se distienden y pues de alguna manera vemos cómo se estira para permitir la salida de la cabeza fetal. Y luego venía el mecanismo del trabajo de parto, que no es lo mismo que los periodos de trabajo de parto. Esto ya lo habíamos. El trabajo de parto son los movimientos que tiene que realizar el feto
para salir desde el estrecho superior de la pelvis, tiene que pasar el feto desde el estrecho superior de la pelvis, aquí en el estrecho superior de la pelvis, hasta, aquí sería así, estrecho superior de la pelvis hasta el exterior. Vean ustedes que aquí se ve la curvatura de Carus. El feto entra aquí y tiene que hacer una curvatura de Carus, salir en esta dirección. Ya lo vamos a ver en el simulador, cómo entra la cabeza fetal aquí y tiene que hacer este movimiento de descenso, saliendo hacia acá. Si vemos de frente la pelvis, en la cabeza fetal entrará acá y saldrá así. ¿Ok? Estos movimientos que tiene que realizar el para salir desde el estrecho superior de la pelvis hasta fuera de los genitales externos, se llama mecanismo de trabajo de parto. Entonces, leemos por favor el mecanismo de trabajo de parto para que quede bien claro, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo, doctor, Kevin. Adelante. Conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto durante el trabajo de parto, cambiando su actitud, ejecutando movimientos de rotación para acomodarse a distintos ejes Y diámetros de la pelvis. Muy bien. ¿Cuáles son esos movimientos que ya habíamos visto? Ya los habíamos... recuerden qué movimientos tiene que hacer el feto para salir. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. En ocasión reciente vimos que estos movimientos de encajamiento, descenso y flexión eran favorecidos por las contracciones uterinas. Al haber contracción uterina, el feto es empujado pues hacia la parte inferior del útero, haciendo que la cabeza se flexione sobre el útero, y cabeza flexionada. Esto permite que se lleve a cabo el encajamiento y con esto el descenso. Muy importante entonces que ustedes una vez que puse el pincel mágico, entonces aquí tendríamos el útero. Para que el trabajo de parto se pueda ir dando, las contracciones van a originar que la cabeza fetal se flexione hacia el tórax y los antebrazos, los brazos sobre los antebrazos, los antebrazos sobre el brazo y el brazo sobre el tórax, muslos sobre el abdomen y piernas sobre muslos. ¿Ven cómo hay una flexión del muslo sobre la pierna y el muslo hacia el abdomen? Antebrazo sobre tórax del mismo feto. Esto es favorecido por la contracción. Estos tres primeros características o pasos del mecanismo de trabajo de parto. Encajamiento, descenso y flexión dependerán de las contracciones. ¿Ok? Eso es. Y luego vendrá la rotación interna, la extensión, rotación externa y expulsión. Para esto ya vamos a ver lo que es y vamos a recordar algunas cosas de lo que es la variedad de posición para poder entender un poquito de lo que es la, la, la rotación interna.
Bueno, encajamiento, descenso y flexión suceden al mismo tiempo, pero es el primer paso, encajamiento, descenso y flexión, así viene en ese orden. Aquí tendríamos la sínfisis del pubis, déjenme ver, voy a poner aquí otra. Okay. Aquí tendríamos la sínfisis del pubis, aquí, y aquí tendríamos hacia atrás, tendremos el sacro y el coxis. Lo vamos a representar así. Sacro, aquí está el sacro. Y el coxis. Y aquí estaría la sínfisis del pubis. Aquí está la pelvis. Sínfisis del pubis hacia adelante, sacro y coxis hacia atrás, sacro y coxis, del lado opuesto a donde está la sínfisis del pubis. ¿Okay? Sínfisis del pubis aquí, sacro y coxis acá. Muy bien. Permitan ustedes, voy a contestar una llamadita y ya. Entonces, el feto, y esto ya lo vamos a ver más detalladamente ya con él, pero para que ya tengamos referencia, para poder entender el mecanismo de trabajo de parto, tenemos que recordar que la cabeza fetal tiene puntos guía. El punto guía de la cabeza fetal es precisamente el occipucio. Entonces, aquí está la excavación de la pelvis. Esta es la excavación de la pelvis. Aquí va a entrar la cabeza fetal y por ahí va a pasar. Aquí estamos viendo las espinas ciáticas, ya, pero más abajo en la pelvis media. Bueno, pero la cabeza fetal va a pasar por un espacio donde lo anterior es la sínfisis del pubis y lo posterior es el sacro y el coxis. Así como lo vemos sería superior e inferior, pero recuerden que porque la paciente está en posición ginecológica, pero en realidad cuando la paciente está parada en el eje anatómico, lo que está de frente es la sínfisis del pubis, así, y hacia atrás sacro y coxis. Solo que al acostarla, sínfisis del pubis queda hacia arriba y sacro y coxis hacia abajo, pero no deja de ser que la sínfisis del pubis sea anterior y sacro y coxis posterior. ¿Sí me entendieron? Sínfisis de pubis es anterior y coxis es posterior. Al ponerla en posición ginecológica, esta es la sínfisis del pubis y este es el sacro. Esto es importante que vayamos así paso a pasito, porque es anterior y luego lo de acá va a ser posterior. Porque luego a veces no entendemos por qué la paciente, cuando estamos haciéndole una revisión, si estoy haciendo un tacto, digo yo, bueno, la sínfisis del pubis, ¿por qué va a ser anterior y esta posterior? Superior, que al estar acostada pierde la relación normal. Recuerden que normalmente la paciente parada tiene hacia adelante la sínfisis del pubis y hacia atrás sacro y coxis. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes, aquí está en posición ginecológica y en posición ginecológica sacro y coxis es posterior y sínfisis del pubis es anterior. Desde esa parte estamos viendo entonces que aquí está representado la sínfisis del pubis, aquí el sacro. La cabeza fetal, esta es la excavación de... Y esa fetal va a entrar a la pelvis utilizando uno de los diámetros, y desgraciadamente ya no la pude correr, pero voy a ver si la puedo borrar.
Voy a dibujarlo libre, pero si no me sale en esta. Entonces, la cabeza fetal tiene que entrar aquí en esta pelvis, pero lo va a hacer, aquí está la cabecita, utilizando uno de sus diámetros oblicuos de la pelvis, o en su caso también puede ser un diámetro transverso. Voy a tener que hacerlo manualmente. Esta sería la cabeza fetal, aquí está la cabeza. No me va a salir muy regular, no me va a salir muy regular, pero aquí estaría la cabeza fetal. Entonces, la cabeza fetal entra utilizando un diámetro donde, vean ustedes más o menos cómo quedaría la cabeza fetal ahí al inicio del trabajo de parto. Bueno, aquí está un poquito chueco, pero esto aquí, este es parietal, parietal, este es la fontanela posterior, fontanela anterior, dos frontales, dos parietales, ya vimos cráneo fetal. Entonces, a 45 grados aproximadamente, a un ángulo de 45 grados aproximadamente, aquí, 45 grados, partiendo aquí, tomando en cuenta la sínfisis del pubis, esto está a 45 y aquí estaría a 90. Aquí serían 180, ¿sí? De la circunferencia de la pelvis, ¿sí se dan cuenta? Aquí sería la sínfisis del pubis a 45 grados, que sería la mitad entre 90, que sería esto, y 0. Ahí más o menos se encaja el feto, orientando su occipucio, la parte posterior de su cráneo, en una variedad de posición. A esto se le llama variedad de posición. La relación que guarda el punto toconómico del cráneo fetal, y en este caso el cráneo fetal es el occipucio porque está flexionado, y lo que está, el punto guía es el occipucio, que es una parte más baja de la fontanela posterior, pero la fontanela posterior nos sirve de orientación para saber dónde está el occipucio. Entonces, aquí en los al estar el occipucio a 45 grados con respecto a la sínfisis del pubis, va del lado izquierdo. Esta variedad de posición, que es, definimos nuevamente, la variedad de posición es la relación que guarda el punto toconómico de la presentación con la mitad anterior o posterior de la. Y aquí sería occipito izquierda anterior. Esta variedad de posición que está presentando y que es la que presentan la mayoría de las veces los fetos es occipito izquierda anterior. Aquí está. Aquí serían los 90 grados. Aquí, este es 45 grados y aquí estarían los 90, pero aquí estamos hablando de que esta occipito anterior está a 45 grados. Y aquí vamos a borrar esta para que no nos confunda. Y le ponemos otra aquí. 45 grados. Entonces, ¿cómo lo definimos? Occipito porque es el occipucio, el punto toconómico, izquierda porque estamos del lado izquierdo de la pelvis y anterior porque está en la mitad anterior de la pelvis. Fíjense, porque de esto dependerá que entendamos hacia dónde va a rotar la cabeza fetal y por qué el infarto. Quizá nos hace falta reconocer algo más. Miren, este es el lado izquierdo. Este es el lado derecho de la pelvis. ¿Sí? Anterior y posterior, izquierdo y derecho, porque es el derecho e izquierdo de la paciente, no de mi mano, porque estamos enfrente de la paciente, lo que para mí es
derecho para la paciente es izquierdo, porque ella está frente a mí. Esta paciente está frente a mí. Entonces, su lado izquierdo de ella es mi lado derecho. Su lado derecho de ella es mi lado izquierdo. Si yo veo la pelvis aquí de frente, entonces quedaría así. Ustedes así como están ahorita, si ustedes traten de tocar esta pelvis y de este lado, de este lado lo van a tocar con su mano izquierda, ¿no es cierto? Jefa. Sí, doctor. Ok. Y este lado con su lado derecho. ¿Sí? Imagínense que van a hacer un tacto. ¿Sí? Entonces, este sería su lado derecho y este es su lado izquierdo. Pero en la pelvis, ahora esto sería su lado, la mujer que está ahí acostada, la paciente, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo, invertido a lo que ustedes están frente a ti. Derecho del explorador, izquierda del explorador. Y entonces, el punto de referencia es la pelvis materna, no nuestra derecha o nuestra izquierda. Entonces, esta es la derecha de la paciente, izquierda, anterior y posterior. Justo lo que estamos viendo acá, como ustedes lo están viendo de frente. ¿Sí? Están viendo de frente la sínfisis del pubis, el sacro y coxis, lado izquierdo y lado derecho. En este lado izquierdo y lado derecho, porque aquí ya estamos también está. Entonces, el lado derecho de la pelvis materna, el lado derecho izquierdo de la pelvis. Y así designamos occipito izquierda anterior, quiere decir que está a 45 grados de la sínfisis del pubis, tomando en cuenta que esta es una circunferencia. Y lo vamos a más o menos a medir en grado, a orientarnos por los grados. El feto entonces se va a encajar en una variedad de posición izquierda, occipito anterior izquierda. ¿Con qué frecuencia el feto se va a encajar en una occipito izquierda anterior? En el 60% de los casos. 60% de los casos se van a encajar en occipito izquierda anterior. Ya vamos a ver esto bien de la variedad de posición, pero estamos viendo cómo el bebé se va a encajar. ¿De qué lado? Hacia el lado izquierdo, en el 60% de los casos, a 45 grados más o menos puede ser que también lo hagan a 90, también puede ser que ocupe este, pero generalmente es occipito izquierda anterior en el 60% de los casos, pregunta de examen. Luego de aquí, la pelvis, la cabeza fetal, perdón, la cabeza fetal va a rotar. La cabeza fetal va a rotar, va a hacer un movimiento, fíjense, encajamiento, descenso y flexión ya lo hizo. Luego va a ser, y cómo se encajó, por eso te quería yo ver en que ustedes entendieran cómo se va a encajar en la pelvis, del lado izquierdo a 45 grados. Y ahora, el feto va a hacer un movimiento de rotación. La finalidad del parto es que el occipucio fetal se coloque debajo de la sínfisis del pubis. Entonces, ¿hacia dónde deberá rotar? Compañeros. Hacia el lado, ¿Hacia dónde, Kevin? hacia el lado, No, ¿me puedes repetir? hacia el lado anterior. Ok, hacia la sínfisis del pubis. Ok, hacia acá. Va a rotar eso para llegar acá. ¿Ya vieron? Esto que está haciendo aquí es el movimiento de rotación interna. Llevar el occipucio hacia debajo de la sínfisis del pubis.
rotación interna. Ya que llegó aquí, ahora sí, ya que llegó aquí a la sínfisis del pubis en otro momento ya estaría, ahora ya está colocado aquí. Cuando yo pongo la B aquí, quiere decir que ya es el occipucio del feto, la parte posterior de la cabeza fetal. ¿Sí? Aquí podríamos hacer otra vez aquí para ver cómo quedaría aquí, sería la fontanela anterior, quedaría ahora hasta por acá, en relación con el sacro y el coxis. Aquí estaría la, la cabeza fetal, ahora quedaría así, el cráneo, porque ya rotó hacia una rotación interna, es decir, hacia el pubis. Una vez que hace la rotación interna, esto le sirve de apoyo para que, fíjense ustedes, al colocar debajo de la sínfisis del pubis su cabeza, aquí, el bebé va a descender un poco y esto le va a servir de apoyo. Aquí está la sínfisis del pubis y esto le va a servir de apoyo para que el feto haga esto. Fíjense qué maravillosa es la naturaleza. Al colocar el occipucio debajo de la sínfisis del pubis, esto le sirve de apoyo para que pueda finalmente expulsarse. Bueno, a este movimiento lo hace a partir del llamado movimiento de extensión, apoyándose en la sínfisis del pubis. Una vez que la cabeza ya salió, va a hacer un movimiento ahora de rotación externa. El feto va a hacer un movimiento de rotación externa. Este movimiento de rotación externa lo va a hacer ahora va a hacer un movimiento de rotación externa hacia el lado de donde se encajó, es decir, lo va a hacer hacia el lado izquierdo, va a rotar. De la sínfisis del pubis va a rotar hacia el lado izquierdo en el movimiento de rotación externa. Lo va a hacer lo suficiente para que coloque otra vez ahora va a colocar otra vez el occipucio en el lado izquierdo, casi a los 90 grados. Fíjense, aquí está otra vez, aquí voy a dibujar el otro cráneo, cómo va a quedar, aquí sí. Aquí hizo el movimiento de rotación externa. Aquí estaría el rombito de la fontanela anterior. Pero entonces hace un movimiento de rotación externa para que los hombros del feto, ahí estarían los hombros, y si vemos de arriba un feto, aquí estarían la cabeza y vemos los hombros. El diámetro biacromial se ocupe el diámetro antero-posterior de la pelvis para poder salir. Hace un movimiento de rotación externa y terminan liberándose los hombros. Este movimiento de rotación externa lo hace una vez que la cabeza ya está fuera. Aquí en el cráneo rosa, una vez que hace este movimiento de extensión, la cabeza sale ya y tenemos que la cabeza salió. Ahora tiene que rotar hacia el lado izquierdo de la pelvis materna, así, hacia el lado izquierdo. Entonces, es decir, regresa hacia un movimiento de rotación externa para colocar sus hombros en el sentido anteroposterior de la pelvis. Esto ya lo vamos a ver más detalladamente, ya lo vamos a entender mejor, pero en el momento en el que estamos viendo mecanismo de trabajo de parto, ustedes debemos entender cuáles son los movimientos que va a hacer, por lo menos representarlos en un maniquí. Encajar interna, extensión, rotación externa y expulsión finalmente. Yo tengo una pregunta aquí para alguno de ustedes que quisiera contestármela. ¿Qué finalidad tiene que el feto haga este movimiento de rotación externa? Permite acomodar de nuevo la cabeza, doctor, para que, junto con el cuerpo, para que pueda salir bien. Pues sí, pero ahí tiene una esencia mayor. Miren,
En la pelvis, recuerden, más amplio del feto, ¿cuál es? Recuerden que vimos diámetro biparietal, diámetro biacromial y diámetro bitrocanterio. ¿Cuál es el diámetro más amplio? El biacromial. El biacromial. Y en la pelvis, cuando el feto está intentando nacer, en el sentido anteroposterior, los hombros pasan más fácilmente en sentido anteroposterior. Por lo tanto, la cabeza al girar, al hacer el movimiento de rotación externa, permite que los hombros se alineen en el sentido anteroposterior y vuelva a utilizar la sínfisis del pubis para poder impulsarse. Vuelve a utilizar la sínfisis del pubis para poder utilizarse. Al colocar los hombros en el sentido anteroposterior, aquí estaría el hombro anterior y el hombro posterior, vuelve a utilizar la sínfisis del pubis para apoyarse y poder, así como lo hizo la cabeza, el hombro también utiliza apoyarse, poder nacer. Esto ya lo vamos a ver, estamos teniendo una primer plática de lo que es el mecanismo de trabajo de parto, pero es básica para entender este mecanismo que a veces no le ponemos mucha atención. Y ya, ahora que hablemos ya y veamos en el maniquí el trabajo de parto, lo vamos a entender mejor. Pero ya tenemos la base de que si yo les pregunto, a ver, dígame cómo es el mecanismo de trabajo de parto, encajamiento, descenso y flexión, ya sabemos que se encaja. Rotación interna, luego viene extensión, que apoye y saque la cabeza en el momento de extensión, luego rotación externa y finalmente la expulsión. ¿Ok? Hemos visto ya, ahora sí, lo que es. Miren qué padres quedó ahí. Chihuahua, miren, sin querer quedó ahí un Picasso. No están muy redonditos los cráneos, pero el azul representa el encajamiento, el rosa ya el movimiento de rotación interna y el amarillo la rotación externa. Quedó padre, ¿eh? Quedó padre para el futuro. En esa captura de imagen, y si me la pueden enviar, por favor. Nos vemos el lunes para continuar. Y ahora vamos a entrar, ahora sí. Ya vimos lo que es identificar cuáles son los movimientos que el feto tiene que hacer para nacer. Se llama mecanismo de trabajo de parto. Y para eso nos sirve mucho la variedad de posición. La variedad de posición es la relación que guarda el punto toconómico con la mitad anterior o posterior de la pelvis. Ya aprendimos a orientarnos sobre cuál es el lado derecho, anterior y posterior. No lo olviden, porque si ustedes se olvidan cuál es el lado izquierdo, van a percibir que el feto está en otro lado. Porque si bien déjenme ver si puedo hacerlo. La variedad de posición más frecuente, ¿cuál es? Occipito izquierda anterior. Pero ¿cuál sería la que le sigue en frecuencia? Déjenme intentar hacerlo para que quede ya para... Aquí está la pelvis y vamos a ver en frecuencia cuál sería la variedad de posición. Ahora sí que más frecuente. Y para eso necesito el estilo libre de dibujo. Bueno, aquí está la variedad izquierda anterior. Aquí estaría la izquierda anterior. Más o menos así viene. Así viene la frecuencia de las variedades de posición. ¿Cómo dirán ustedes? Miren, le voy a poner un corazoncito aquí, otro corazoncito aquí, otro corazoncito aquí, para que vean ustedes. Esta es la occipito izquierda anterior, esta que está aquí. Esta, occipito izquierda anterior.
¿Ok? Por lo tanto, ¿esta qué sería, compañeros? ¿Cuál, doctor? Esta de acá, ¿qué sería? Si aquella es la occipito izquierda anterior, ¿esta cuál sería esta variedad de posición cuando el occipucio está aquí de este lado? Occipito Occipito derecho derecho, inferior. posterior. Posterior. Exactamente, Posterior. occipito derecho posterior. ¿Ya vieron? Estamos entendiendo que cuando vemos ODP quiere decir que es el occipucio y que está orientado del lado derecho en la mitad anterior o posterior, posterior. Y esto es en frecuencia, 60% aquí, aquí aproximadamente un 30%, un 30%, un 20% y un 10% acá. 20, 10 y 1% acá, más o menos, ¿no? Pero esa es la frecuencia. Vamos a ponerla otra vez aquí para que ustedes vean y aquel que no lo entienda, pues me diga y lo podemos revisar. De todas maneras lo vamos a ver vamos a ver, occipito, aquí. Sigue siendo occipito. ¿Esta qué es occipito? Izquierda posterior. Izquierda posterior. Muy bien, occipito izquierda posterior. Perfecto. Acuérdenme que en el examen hagamos un cuadrito de estos para que ustedes le pongan nombre y con eso estarán integrando el conocimiento de todo esto que les he acabado de decir. Porque aquí entonces alguien les puede preguntar, bueno, una derecha posterior, bueno, una izquierda posterior, ¿a cuántos grados está de la sínfisis del pubis? ¿Cuánto tendrá que rotar para llegar a colocar su occipucio debajo de la sínfisis del pubis? 120. No, Ok, son 40. 90. recuerden, no miren, aquí está. Aquí no es 90, aquí son, mire, aquí está 0, 45, 90, 90 y 45, ¿cuánto es? 135. 135 y 45, 180. aquí ya vieron entonces que vamos a ver aquí, esta es, ¿cuál sería esta? Occipito. Derecha anterior. Anterior. Derecha anterior, perfecto. Las clases de usted no hay más que listachos. Bueno, vamos a continuar el lunes. Este es el 60%, este 20%, este 10% y este como el 5%. 60, 20, 10, 5%. Nos vemos el lunes, por favor. Sí, Hasta doctor. luego. Sí, Gracias. doctor. Bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, doctor.